necesita un auténtico detective privado, pero no cualquiera. Benoit Jude, un hombre cuya especialidad es infiltrarse en sectas, entrar en esos grupos cerrados, ganarse su confianza y salir vivo con la mayor cantidad posible de información confidencial. Ha visto a gurús manipular a sus seguidores hasta volverlos locos, niños condicionados para obedecer sin pensar, adeptos privados de sueño, obligados a gritar, convencidos de que hablaban con Dios o con espíritus. Ha visto desaparecer personas y grandes templos. Durante años realizó investigaciones imposibles. Vivió encubierto, asistió a rituales prohibidos y arriesgó su vida para entender lo que se esconde detrás de la fachada espiritual. Esta noche, en exclusiva para StoryCube, abre sus expedientes más peligrosos, los más inquietantes, y esto por primera vez. Nos revela los secretos de su oficio, sus infiltraciones, descubrimientos y la experiencia real de espiar una secta. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en un mundo donde la fe se convierte en un arma, un mundo donde la manipulación causa la muerte. Bienvenidos a StoryCube, Sectas Oscuras. Por cierto, StoryCube también está en Spotify y gracias a ustedes es el podcast de narración número 1 en Francia. Muchas gracias y que disfruten el episodio. Todo está listo para que te sumerjas rápido y experimentes un fenómeno trans. La cifra que tengo en mente hay que verificarla, pero estamos hablando de aproximadamente 10.000 adultos que desaparecen. La gente se ha metido tanto en su temática que terminaron considerando que estaban en un vehículo corporal y que para viajar hacia Sirio, ya que ese era el objetivo del viaje de la gente de la Orden del Templo Solar, era unirse a Sirio, donde se suponía que había una civilización que los estaba esperando, y la solución era, ya que su cuerpo físico los mantenía atados a la tierra, la solución era dejar su cuerpo físico. Murieron lamentablemente, 70 personas fallecieron en 3 países distintos. Algunos tenían balas en el cuerpo, ¿no?, por lo que pudieron recibir ayuda. Hola a todos, hoy en StoryCube está Benoit. Él tiene un trabajo inusual pero muy interesante. Es detective privado especializado en sectas. Y hoy me pareció interesante hacer un episodio que repase un poco las investigaciones que ha realizado, las infiltraciones que ha llevado a cabo. Y también hablamos un poco sobre los diferentes tipos de sectas que se pueden encontrar y que nos comparta un poco su opinión, su punto de vista, etc. Benoit, bienvenido. Al invitarte a StoryCube notamos que enviaste este extracto. Vemos este tipo de gritos. Tú eres quien se infiltró en una secta. ¿Cómo pudiste grabar eso? ¿Qué es? Eso es típico. Aquí empieza fuerte. No siempre es tan intenso en todas las desviaciones terapéuticas o sectarias donde me infiltré, pero siempre debe considerarse. Es difícil de anticipar porque provoca emociones intensas. Pero en cualquier grupo puede haber momentos en los que el tema haga que se apueste por las emociones. Así es, las más profundas, las más dramáticas en realidad entre los participantes. Ese día no lo esperaba, pero así de rápido comienza en el lugar, tras media hora de estar ahí, así empezó todo. Así que yo tengo que afrontarlo en ese momento. No debo mostrar muchas emociones, porque estoy infiltrado, así que necesariamente estoy encubierto mientras participo en lo que está pasando. Entonces ahí es todo un juego de roles, pero en la vida real. Justo después, dice 10 años de infiltración en sectas. ¿Cuál es tu trabajo al final? ¿Es tu trayectoria? ¿Cómo llegaste ahí en realidad? No me infiltré, durante 10 años seguidos, claro, pero en realidad el tema es que desde hace 10 años hago infiltraciones en sectas. Mi trabajo en realidad es ser detective privado ante todo, así que es un oficio que nos lleva a investigar bastantes temas diferentes. Mi especialidad es esta porque trabajo con una psicóloga que me ayuda a prepararme para enfrentar la manipulación. Y entonces, desde hace 10 años, efectivamente, me infiltran en bastantes grupos diferentes. Pueden ser grupos muy pequeños o grupos más grandes. Los temas son muy diversos. Podemos estar en temas más de salud, de filosofía, a veces de espiritualidad pura. Debo adaptarme en cada caso y de forma sistemática. No trabajo inicialmente por el interés general, aunque pronto se vuelve de interés general. Primero trabajo para familias, es decir, intereses privados para conocer la situación desde dentro. Y al final poder sacar eso del campo y hacer un informe de investigación, que es mi trabajo, para que llegue a la justicia. ¿Cómo funciona en realidad? ¿Te contactan para ir? No sé, te dicen, tengo una amiga que está en este lugar, me gustaría que fueras a investigar ahí, ¿o cómo sucede? Sí, así es. Entonces, suelo decir que tengo 3 tipos de solicitantes. La mayoría de las veces son familias que están preocupadas por un ser querido que ha cambiado radicalmente o incluso que ha desaparecido.
Ha sucedido, seguramente hablaremos de eso más adelante. Otro tipo de solicitantes, padres que se han separado y en algún momento habrá un tema legal alrededor de la custodia de los hijos. Y en Francia, la persona que se encarga de estos casos en la justicia, el juez de asuntos familiares, solo juzga en una sola cosa, que es el interés de los hijos. Entonces, mi trabajo en realidad es verificar que la creencia que tiene un padre y no el otro no cause problemas para las condiciones de educación. A veces hay creencias que realmente impactan a los niños y el tercer tipo de solicitantes son los exadeptos, eso es más raro. Pero hay personas que salen por sí mismas de grupos sectarios y que están completamente perdidas, que no saben cómo orientarse y rehacer su vida. A veces dejan personas en el grupo sectario tras abandonarlo. Amigos, si no saben cómo construir su vida, si denunciar o intentar sacarlos, entonces yo, si puedo a mi nivel, los ayudo. No solo, pero es parte de mi trabajo. Hace rato mencionaste una segunda categoría con niños. ¿Has visto niños en sectas? Sí, es frecuente, de hecho. Es frecuente eso. No hay muchos límites en el sentido de que incluso puede haber temáticas sectarias que interesen especialmente a los niños. Te voy a dar un ejemplo, pero relacionado con el New Age. Es un ejemplo que es muy conocido en la cultura popular, pero tenemos toda la narrativa alrededor de lo que llamamos los niños cristal. Por definición es una categorización de niños que serán algo diferentes y que consideraremos distintos. Diremos niños neuroatípicos que consideraremos diferentes. No por una diferencia cognitiva biológica, sino porque están conectados mediante canalización a deidades, extraterrestres o civilizaciones antiguas. Esto afecta principalmente a los niños. ¿Cómo funciona entonces, no? ¿Son grupos de niños que creen en algo, no? ¿O hay algún tipo de jerarquía dentro? ¿O cómo es? Puede empezar sin que la gente lo vea venir. Por ejemplo, desde una escuela privada con pedagogía alternativa, donde clasificarán a los niños. Y donde más bien vamos a ver, en este un niño arcoíris, en este un niño índigo, en este un niño cristal. Después se desarrollará una temática pedagógica algo loca. Y si las autoridades no controlan cierto número de establecimientos, o pueden ser asociaciones, por ejemplo, no necesariamente escuelas, sino asociaciones extraescolares, ¿verdad? Si no hay control sobre lo que sucede dentro de esos establecimientos, pues eso va entrando poco a poco en la cabeza de los niños y luego de los padres. Y así es como se instala una temática sectaria. Tal vez sea una pregunta tonta, pero ¿para qué les sirve al final? ¿Ves a alguien que quiera tener hijos en una secta? No hay ganancia económica. ¿Cuál es el verdadero interés? Sí, porque a menudo tenemos en mente la imagen de una secta con un gurú. Y al gurú sistemáticamente lo imaginamos como alguien muy malo, que quiere hacer dinero, que quiere tener seguidores, que quiere tener poder. Eso sí existe, no digo que no. Por supuesto que hay de esos en la realidad, en el terreno. Pero también hay, sobre todo, muchísimos desvíos sectarios que se basan en creencias, digamos, espontáneas de buena fe. Las personas, simplemente en el fondo de ellos, que tienen un campo de creencias que han podido adquirir por películas, literatura o un grupo con el que coincidieron. Y eso va a ser una espiritualidad que se difunde de esa manera, ¿no? Un poco así. Iba a decir, una vez más, con buena fe y voluntad, buscando hacer el bien, sobre todo a los niños, sin tener una temática detrás, ni querer hacer dinero o controlar a la gente, es casi más peligroso, en el sentido de que el fenómeno manipulador sigue estando ahí, es el mismo, eso vamos a querer convencer. Las temáticas sectarias son muy variadas y difusas. No solo existe la secta piramidal con el gurú, existen muchas sectas, generalmente nebulosas. Hay casos donde las cosas salieron mal, no sé, hubo problemas con los niños, desaparecieron o al contrario fueron... Sobre las desapariciones en Francia, actualmente hay varias personas desaparecidas, no solo niños. Las desapariciones de niños con sus padres pueden ocurrir, pero las de niños suelen alertar rápido a las autoridades, ya que los niños son personas vulnerables por definición. Los adultos, en cambio, tenemos un cierto número de adultos que desaparecen. La cifra que tengo en mente hay que verificarla, pero estamos más o menos en 10.000 adultos que desaparecen y muchos no son encontrados. Entonces, algunos desaparecen por su propia voluntad. En Francia uno tiene derecho a desaparecer. Uno puede desaparecer perfectamente si no deja deudas, si no tiene obligaciones legales. No tenemos que rendir cuentas. Es libertad constitucional de tránsito. Algunas personas desaparecen misteriosamente, dejando cartas o con temáticas un poco de allanamientos en su domicilio o cosas por el estilo, que no necesariamente se categorizan como desapariciones inquietantes, porque ahí la policía investiga. Si no se considera desaparición inquietante, la policía no busca, porque
En 2013 las autoridades abandonaron la búsqueda en interés de las familias. Eso significa que hoy, si alguien en una familia desaparece, las autoridades no los buscan si no hay motivo preocupante. Entonces ahí más bien será trabajo de los detectives privados. Y en esa estadística no, hay varios que desaparecen en grupos sectarios que están repartidos por el territorio. ¿Alguna vez te han encargado investigar a alguien que haya desaparecido, tal vez en una secta o algo así? Sí, totalmente. Aún tengo un caso en curso porque no han encontrado a la persona. En este caso es una desaparición preocupante que las autoridades consideran inquietante. Entonces, de hecho, estoy investigando en paralelo a los servicios de policía. No hay oposición, es decir, no nos pisamos los talones, no competimos con los servicios de policía. En general, somos complementarios y aquí lo soy aún más con ellos porque, en general, la policía y la gendarmería no investigan mucho sobre sectas porque no están bien capacitados ni son numerosos. Así que no les reprocho nada, es así, no es fácil. Es un tema que es muy grande y no pueden estar en todo. Yo tengo un poco más de tiempo que ellos, ya que voy a ser asignado por una familia, y en este caso, así es. Familia preocupada por la desaparición de su mamá. Ella dejó una carta, dejó su teléfono, dejó sus papeles, lo dejó todo. Entonces, eso podía parecer espontáneamente un suicidio, pero se hizo todo lo posible para tratar de encontrar su cuerpo. Y hubo búsquedas. Los perros pasaron por los alrededores. No se halló nada al respecto. Rastros de violencia o su cuerpo, justamente. Para simplemente atestiguar eso de esta... Cuando dices que dejó una carta, ¿había algo en la carta o bueno, es...? Sí, claramente en su carta. Por eso parecía un suicidio, ya que ahí se despide de sus hijos. Ok. Entonces, no hay una temática de final de vida, no hay realmente una temática de despedida, solo hay una temática de me voy y no voy a regresar. Es más bien eso, en realidad, lo que tenemos alrededor de la carta. Entonces, uno puede pensar espontáneamente primero en un suicidio y al final, pues eso, se hizo todo para intentar justamente de confirmar esa tesis, que hasta el día de hoy sigue sin serlo. Entonces, la policía abrió una investigación para ver si hubo intervenciones externas. Sigo investigando en paralelo, incluso hoy, para saber si en su entorno podía haber elementos sectarios que sugieren que si ella desapareció, quizá no fue por su cuenta. O bien, en todo caso, quizá fue impulsada por fenómenos de manipulación que la llevaron a ir a otro lugar, a hacer otra cosa. ¿Cuáles son los elementos que buscas cuando estás en una zona así o en este caso en particular? Ahí, en este caso, realicé toda la anamnesis, o sea, su historia completa. Básicamente ya revisé sus redes sociales para ver qué pudo haber pasado en su vida para que ella haya entrado en un campo de creencias extremas. Porque al final, aquí hago un pequeño spoiler, pero así es. Pero todo inició durante el COVID. Pero eso, realmente hubo muchísimas investigaciones que comenzaron durante el periodo del COVID. El COVID fue una época sumamente desestructurante para muchísima gente. No es tanto que las desviaciones sectarias realmente hayan explotado en ese momento, porque ya había muchas desviaciones terapéuticas y sectarias. En 2013, el Senado creó una comisión para señalar numerosas desviaciones sectarias en la salud. Eso ya ocurría antes del COVID. Pero el periodo del COVID llevó a la gente a una forma de radicalización mucho más profunda que antes. Con temas alrededor de que había cosas en las vacunas, etc. Yo no cuestiono las creencias, cada quien cree lo que quiere. Pero en algún momento cuando entramos en temas un poco extremos en cuanto a creencias, muy a menudo nos vamos a encontrar con personas que pueden aprovecharse de eso. Porque es mucho más fácil manipular a alguien que tiene miedo de las conspiraciones, que tiene miedo de las vacunas, que tiene miedo de ciertas cosas, de la enfermedad, que tiene miedo de morir, básicamente, que personas que van a estar más tranquilas con sus creencias. Entonces, en ese momento, durante el COVID, eso fue realmente lo que sucedió. Hay muchas creencias que ya estaban presentes, que se radicalizaron. Claramente, mi caso con esa señora que desapareció se instala en esa temática, es decir, durante el COVID, ella realmente perdió el control. De hecho, ella ya tenía, algunas creencias un poco conspirativas, pero un poco comunes, diría yo. No necesariamente muy marcadas. ¿Cuáles son esas cosas comunes como teorías conspirativas? Cosas que uno encuentra. Las élites nos dominan algo. No sabemos bien qué contienen las vacunas. Es más miedo a la vacuna que pensar que contiene algo para controlarnos. Tal vez hay algo espiritual, no sabemos bien de dónde venimos. Más bien son creencias inofensivas, en realidad. En el momento del COVID, ella se topó con algunas personas que le dijeron, sí, tienes razón, las vacunas son peligrosas y son peligrosas por eso. Y con una temática alrededor del hecho de que las vacunas es paradójico, a veces controla a la gente con chips, pero otras los mata. En temas conspiranoicos ya no sabemos bien dónde se encuentra la lógica. Al final, ahí está el peligro. Es una ruleta rusa porque la gente cruzará
Ahí, en ese caso, un gurú, o al menos alguien influyente, lo va a guiar hacia una creencia más marcada de lo habitual. Luego tendrán problemas para salir. Una vez que entras en una temática así, por el sesgo de confirmación y los algoritmos de Internet, solo ves ese tipo de contenido. Esto solo confirma que todo es peligroso y las élites nos controlan. Y ella, en este caso, en los fenómenos de manipulación todo suele ser progresivo, aunque a veces ese progreso es rápido. Nunca se pasa del nivel 0 al 10 de golpe. Siempre es progresivo, aunque a veces puede ser muy rápido según las circunstancias. El COVID fue esa circunstancia en la que realmente la progresividad fue bastante rápida. Y ella pasó de pensar que las vacunas son peligrosas a qué. Yo solo tengo los últimos datos de su investigación, donde ella sin duda se imaginaba que al final no era humana y probablemente era un alma extraterrestre en un cuerpo de ser humano. Y eso la llevó después a convivir con muchas comunidades un poco separatistas, la verdad. Porque bueno, cuando empiezas a pensar que al final no eres un ser humano, ser un extraterrestre en cuerpo humano te hace diferente en la vida diaria, ¿ves? Yo ahí estaba al final de mi investigación. ¿Cómo llegas a esas conclusiones? ¿Qué elementos encuentras? ¿Intercambios de mensajes o qué? A veces debo infiltrarme en desviaciones sectarias para obtener información, ya que los elementos no siempre salen. Así que no me infiltraré sistemáticamente. Realmente es parte de mi trabajo. Tengo 2 límites que son jurisprudenciales, es decir, decididos por los jueces, que muestran que los detectives privados tenemos derecho a hacer bastantes cosas desde el momento en que se trata de reunir pruebas, quiero decir. Pero siempre y cuando respetemos 2 límites, que son la necesidad y la proporcionalidad. Entonces, en algunos casos, no tengo la necesidad de infiltrarme y me lo van a reprochar si lo hago. No lo hago siempre, solo 1 de cada 5 veces y solo si no tengo nada externo. En este caso, la suerte, entre comillas, que tuve fue que era una señora que estaba... hablo de ella en pasado, aunque espero que siga viva, pero me refiero a esa etapa de su vida. Ya no lo hace, ya que era una señora que era muy activa en las redes sociales, que tenía grupos en Facebook, sobre todo en Facebook, porque bueno, ella es más bien de la generación de Facebook. Grupos de Facebook con impacto real. Entonces dejó muchísimas huellas en las redes sociales, también muchas en Telegram. Así que paso mucho tiempo en Telegram, necesariamente porque ahí las cosas están un poco más ocultas. Creo que hay menos moderación en esa red. Sí, de hecho, creo que ni siquiera hay moderación. Sí, Telegram realmente lo es. No entramos directo, primero usamos redes sociales clásicas y luego llegamos a Telegram para poder expresarse un poco más libremente, ¿no? Efectivamente. También facilita la organización en el terreno, definiendo temas y fechas de reuniones. Entonces, dejó muchas huellas, así pude reconstruir cómo evolucionó su creencia. Y al final, en realidad, compartía publicaciones o le daba like a cosas que realmente eran extremas, realmente de ciencia ficción. Eso hace pensar en ciencia ficción. ¿Qué tipo de publicación es esa? Las publicaciones que recibían likes al final trataban una temática clave común en el New Age. Sin duda volveremos a eso ya que estamos en las creencias del New Age con personas que creen ser extraterrestres en cuerpos humanos. De hecho, su propósito es dejar el plano terrestre estándar. Si puedo simplificarlo, es para unirse a un plano espiritual superior, al que llaman la 5ª dimensión. Y entonces, gracias a ellos, es un poco como si fueran embajadores. Ellos quisieran elevar a toda la humanidad detrás de ellos hacia la 5ª dimensión para que la humanidad supere su materialismo básico, en realidad, sus necesidades básicas, consumir y así lograr juntos un plano espiritual. De hecho, al final ella vuelve a leer, ella le daba like y volvía a compartir ese tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, en realidad, ella misma tenía la intención de unirse a esos embajadores, de hecho, para elevar a toda la humanidad. Entonces, ¿ves en qué estado de ánimo estaba ella? Eso es lo que en realidad le explico a la familia. Porque dijeron, ¿cómo puede irse y dejar a su familia y sus hijos? Bueno, son hijos que ya son adultos, que ya tienen su vida y todo eso, pero aún así, ¿ves? Para una mamá dejar a toda su familia es algo extremo. Entonces te dices que hay 2 posibilidades, es decir, o bien la mataron lamentablemente, o la secuestraron, o no sé, o bien se suicidó. Es difícil decir, quizá aún vive, pero de todos modos se alejó de toda su familia. Pero en realidad hay que ponerse en su lugar e imaginar que si realmente siguió ese movimiento, ya no es realmente una mamá. Ella es un alma extraterrestre, superior, en un vehículo humano, y cuya misión es elevar a toda la humanidad. Entonces ella y su familia ya es una misión mucho más importante. Se volvió insignificante comparado con eso.
y tiene como objetivo salvar a la humanidad, y además tiene en mente que de todas formas los encontrará, porque si no los encuentra en esta vida física, los encontrará en la quinta dimensión en forma espiritual. ¿Y cómo le hacen, por ejemplo, en ese tipo de secta para llegar a esa quinta dimensión? ¿Es cuando fallecen que llegan a esa dimensión? Pues uno se imagina muchas cosas, ¿no sabes? Pues cuando piensa en eso, ¿pero qué es? Bueno, eso lamentablemente es caso por caso, porque no es necesariamente algo muy homogéneo esa creencia. No son miles de personas las que practican esa creencia de la misma manera. Cada pequeño grupo buscará distintas formas de acceder a la quinta dimensión. Muchos van a decir que lo hacen poco a poco, gracias a la meditación, gracias al viaje extracorporal, porque algunas personas se imaginan poder salir de su cuerpo y viajar con su alma. ¿A dónde en realidad entonces quieren ir? Y efectivamente nunca está excluido. En un grupo se dice, al final hay que morir, porque nuestro cuerpo físico nos impide viajar libremente a través de nuestro cuerpo astral. En todo caso, salir de esta prisión física para poder movernos libremente así a través de nuestra alma. Entonces, eso realmente es, bueno, una vez más, la ruleta rusa, porque si caes en un grupo que va a tener esa temática, al final te preguntas, Bongo, ¿por qué no morir para ir a otra dimensión? Pues eso se vuelve necesariamente extremadamente peligroso. Lamentablemente no hay un caso así en las noticias actuales. Eso ha existido y hay decenas de personas que han muerto por ese tema. ¿Qué era? La Orden del Templo Solar. Entonces, invito a la gente a revisar la historia de la Orden del Templo Solar, la Orden del Templo Solar en los años 90, entre el 95 y el 97. Eso fue lo que hizo que en Francia se tomara conciencia de que había un problema con las desviaciones sectarias y que se empezaron a implementar ciertas medidas. Entre ellas, un organismo ministerial encargado de esa vigilancia. Bueno, en los años 90 eso empieza por Luc Juret, originalmente homeópata, para mencionarlo. Entonces comienza, digamos, al principio como una simple desviación terapéutica, un cuestionamiento de la medicina. Se puede hacer mejor con homeopatía, etc. Bueno, yo no tengo nada en contra de la homeopatía, simplemente no está científicamente fundamentada. Al final, no importa, salvo que sea una desviación sectaria. Esa persona da conferencias, etc. Y se asocia con un señor que él es, vamos a decir, mucho menos en una temática empática, pero más en una temática de hacer un poco de negocio con esas creencias. Y entonces la creencia se establece alrededor de estos dos personajes, la Orden del Templo Solar. Y poco a poco organizan reuniones con temáticas de rituales alrededor de los templarios y entonces con efectos especiales. Algunos adeptos creo que saben que son efectos especiales. Otros dicen, aunque lo sean, no importa, está chido. De todos modos, hacen rituales bonitos. ¿Cómo pasan de terapéutico a templarios al final? ¿Cuál es el...? Es lo que te explicaba hace rato, es el mecanismo de la progresión. Muchas veces uno entra en una deriva sectaria por una pequeña ventana. Aquí se cuestiona la medicina y una deriva terapéutica. Con el tiempo, uno piensa que al final hay algo más espiritual. Entonces, en la Orden del Templo Solar, ellos improvisaron sus propias creencias, pero puede ser cualquier cosa, en cualquier momento. Actualmente existen muchas desviaciones terapéuticas en el territorio, pero no todas terminan en grandes derivas sectarias. Pero dado que nunca estamos lejos de la creencia espiritual, alrededor de cierto número de desviaciones terapéuticas que no pueden explicar sus fundamentos de otra manera que no sea espiritual, pues rápidamente terminas agregando folclore alrededor, ¿no? Con seres invisibles, civilizaciones antiguas o extraterrestres. Poco a poco formas una creencia. Ellos armaron su propio lore, entre comillas, o sea, su propia historia. Sí, ellos lo armaron. Se unieron con más personas. Al inicio eran pocas decenas, luego centenas. Eso fue antes de Internet. ¿Y te imaginas ahora el poder de Internet para acelerar esos movimientos? ¿Y cuál es el objetivo, la meta de esa secta al final, en ese momento? O sea, ¿qué es lo que realmente prometen detrás de todo eso? El objetivo de la secta, en términos generales, no son realmente las sectas, digamos, un poco a la antigua, que buscan dar respuestas espirituales a ciertas cosas relacionadas con las preguntas fundamentales, digamos, de la vida y poco a poco salvar a la humanidad de sí misma. Esa es la temática de las sectas, algo a la antigua. Hoy en día sigue igual, la nueva era se instala ahí. Te expliqué, con la quinta dimensión seguimos con el tema de salvar a la humanidad. Cada quien lo hace, de hecho, luego con su propio folclore. Al principio son pocos, luego se dejan llevar por el juego, pero en el juego que hace que al final tengamos personas. Bueno, en general ellos captaron en realidad a personas que claramente a menudo se dice que las víctimas son personas débiles.
Esa no es la explicación correcta. En realidad no son personas que sean débiles. Son personas que se encuentran en una situación que las pone en una posición de debilidad frente a la manipulación, para ser más precisos. Por ejemplo, personas que están en una búsqueda terapéutica, que tienen una enfermedad y la medicina no responde bien a sus síntomas, buscan magia en otro lugar para tranquilizarse. Personas que pueden estar en una búsqueda psicológica, tienen un malestar, no saben cómo solucionarlo. Personas que están en una búsqueda espiritual, que quieren... Todos nos hacemos preguntas y a veces buscamos respuestas en grupos que nos van a dar esas respuestas. Pero no solo eso, desafortunadamente. Típicamente la Orden del Templo Solar es eso. Son muchas personas que estaban en una búsqueda espiritual, que buscaban respuestas a preguntas un poco fundamentales. ¿Cuáles son un poco las preguntas fundamentales que la gente se hace? Preguntas sobre la espiritualidad, sobre la vida, preguntas que se encuentran en las religiones, preguntas un poco básicas. Entonces, ¿qué es y quién creó al hombre? ¿Por qué estamos aquí? Cosas así. ¿De dónde viene el universo? ¿Quién creó al hombre? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué podemos hacer para mejorar entre nosotros? Entonces, al final de cuentas, son preguntas que en realidad son bastante legítimas desde el principio, pero dependiendo de la persona con la que te encuentres, puedes obtener después hechos que van un poco más allá. Y en este caso, la Orden del Templo Solar. Las personas llegaron tan lejos en su temática que terminaron considerando que estaban en un vehículo corporal, y que para viajar hacia Sirio, ya que ese era el objetivo del viaje de las personas de la Orden del Templo Solar, era unirse a Sirio, donde debía haber una civilización esperándolos. ¿Qué es? ¿Es como un planeta? Sí, es una estrella. En astronomía tal vez sea la estrella más cercana o la más brillante, no recuerdo exactamente, pero es una estrella bastante conocida. ¿Por qué esa más que otra? No lo sé. Pero bueno, al menos eso, digamos que servía como una brújula para la gente, como un salvavidas. Pensaban que debían unirse a Sirio para ayudar a la humanidad, ya que la humanidad parecía perdida en la Tierra. Y la solución era, ya que su cuerpo físico los mantenía atados a la Tierra, la solución era dejar su cuerpo físico. Entonces murieron. Desafortunadamente, hubo 70 personas que murieron en 3 países diferentes: Francia, Suiza y Quebec. La mayoría en principio se suicidaron, pero algunos fueron encontrados con balas en el cuerpo, así que probablemente recibieron ayuda. Eso es dramático, pero es, desafortunadamente, explicable a nivel psicológico y podría volver a suceder fácilmente. Hace rato mencionaste las infiltraciones que hiciste. ¿Hay más como esas? Mencionaste una investigación que hiciste, pero ¿alguna vez lograste entrar realmente a una secta y descubrir cosas, a veces oscuras, a veces no? Sí, bueno, ahí efectivamente te mencioné casos sobre los que obviamente no investigué. Era un niño, ¿sabes? Bueno, yo soy lo suficientemente grande como para recordar esos eventos que uno puede notar. Tal vez por eso llegué a este trabajo. Como te decía, a veces no tengo información externa y debo buscar dentro de mí. En 10 años creo que he abarcado bastante, aunque no todo, ya que no pretendo haberlo cubierto por completo. He abarcado un campo amplio de creencias diferentes. Justamente en el campo de la salud, en el campo de la filosofía, en el campo de la espiritualidad pura, en el campo de la ecología, en el campo del conspiracionismo. Entonces, está bien, puedo ir desde mis infiltraciones y la deriva terapéutica, donde soy un poco el paciente misterioso que prueba una terapia. Eso ha llegado hasta un poco, bueno, no un poco, ha llegado hasta la secta como uno se la imagina. Así es, con una comunidad, con oraciones todo el día, con gurús. Uno también se adapta con dificultad, incluso de una a otra. Incluso una pequeña deriva terapéutica, aunque solo dure 1 o 2 horas, es muy difícil de preparar. Porque hay que lograr interpretar un personaje para obtener lo que uno quiere, sin que te descubran como una deriva sectaria pura. El tiempo de preparación es realmente extremadamente largo, de hecho, porque no se entra así nada más, ¿sabes? ¿Tienes un ejemplo así, quizá un poco más concreto, donde te infiltraste, sin decir el nombre, claro, pero...? Sí, entonces te voy a citar varios ejemplos, pero para empezar, digamos con el ejemplo, un poco de lo que se parece más a una secta en la mente de la gente. Estoy en un castillo cuyo nombre no diré, pero creo que la gente lo reconocerá, en el centro de Francia, y es una creencia, iba a mencionar una religión algo hindú, con muchas oraciones durante el día, muchos mantras todo el día. Hay que repetir el mismo mantra. Un mantra es una frase muy corta con palabras que no están en francés, que están en hindú, pero que hay que repetir así todo el día. Creo que hay que repetirla unas 1700 veces. Entonces está esa temática repetitiva. En mi caso, la dificultad. ¿Por qué hago esto en este caso? Es que tengo una temática de separación inicial de los padres y uno de los 2 padres tiene esa creencia y el otro no.
Entonces el padre que no tiene esa creencia se preocupa y quiere saber si por dentro justamente eso puede ser potencialmente un poco peligroso, eventualmente para los niños. Ya existen casos, cómo se atienden, la creencia en sí misma puede impactar. Una vez dentro de esta comunidad, de este castillo, me di cuenta de inmediato que había niños. Entonces, no es que los niños necesariamente estuvieran completamente adoctrinados, seguían siendo un poco diferentes, pero estaban totalmente a su aire. Es decir, pude ver realmente Para retomar, haré un breve recorrido por el día para que sea más fácil de entender. Mi día comienza. ¿Por qué la temática de oraciones a las 4:30 am? Simplemente porque, ellos seguramente lo explican espiritualmente por una razón u otra, porque la mañana es importante, pero sobre todo porque en la mañana no estás muy despierto para resistir a ciertos criterios de manipulación. Esas imágenes de esa deriva sectaria aparecen en algunos reportajes que hice. Si la gente quiere, podrá ver algo. No es necesariamente una comunidad súper cerrada. Yo me infiltré en el momento en que hubo un evento. En verano de 2020, en plena época de COVID y uso de cubrebocas, eso es importante recordar. Pero entonces hay un evento en realidad alrededor de algún dios, alrededor de esa religión. Yo desde el principio construyo mi leyenda, mi tapadera. Tengo que parecer alguien interesado en realidad para poder ser invitado. Entonces los contacto poco a poco así, por correo, etcétera, por teléfono, por servicio de mensajes cortos, no importa. Ahí encuentro una brecha para comunicarme con los organizadores. Luego voy. En general, lo que hago cuando voy así a grupos que están en lugares un poco aislados, realmente puedo encontrarme en lugares completamente perdidos donde casi no hay señal. Entonces, siempre tengo que tener este tema de decir, ¿qué es una zona blanca? Una zona blanca es donde no hay señal telefónica. En Francia aún existen algunas, pocas, pero casi no tienes señal o ninguna. Como detective privado, estoy sin apoyo cuando me infiltran, es decir, no recibo ayuda de la Mivilut. Es el famoso organismo que se encarga de vigilar las desviaciones sectarias o los policías que me respaldan. Hay algunas personas que saben a dónde voy, pero básicamente tengo que anticipar si tengo que largarme, básicamente. Entonces, en general, en este tipo de lugares que están un poco más aislados que los demás, debo ser muy autónomo, ya que tengo mi equipo, cámara oculta, baterías y más. Así que normalmente voy con una camioneta para poder ser completamente autónomo. Entonces todo eso hay que organizarlo. Así es como me meto en eso. Desde la primera noche ya estás de lleno en la situación. Es decir, tienes que imaginarte estar en una festividad donde hay varias decenas de personas vestidas como lo dicta la costumbre. En esos grupos. Te iba a preguntar entonces, ¿de verdad hay códigos de vestimenta? Vas a tener diferentes niveles. Tienes al turista, digamos, un poco religioso que va a estar en un modo un poco relajado, por así decirlo, para intentar encajar un poco con la temática de la religión. Pero también hay un cierto número de personas que han subido en la jerarquía, que son, digamos, monjes, entre comillas, de la religión, y que ellos sí van a estar realmente vestidos tal como sus dogmas les exigen. ¿Qué son ellos? ¿Todos están de negro? No, aquí son muy coloridos. De hecho, están de naranja. Imagina llegar a un lugar donde casi todos se conocen porque son clientes frecuentes y donde casi todos comparten esa religión desde hace mucho tiempo. Entonces todos conocen las reglas, etc. Debes lograr ponerte así en el mood para engancharte rápido con el ambiente. Y desde la primera noche hay una gran cena, etc. Y desde la primera noche, en cuanto al COVID, es freestyle. Entonces tienes carteles por todas partes donde dicen, traten de mantener su cubrebocas. Si no, los policías van a llegar y van a cerrar el evento. Porque es en pleno COVID, con reglas bastante estrictas, con normalmente incluso, creo, un número de personas que no se debe exceder. Pero bueno, una cena al aire libre donde no se respetan las reglas sanitarias, la verdad no sé si hubo un brote después. No lo voy a decir y no los voy a acusar. Pero si tenía que haber un brote en ese momento era ahí, pues, porque todos comimos más o menos, cada quien tenía su recipiente, pero todos lo lavamos en el mismo lugar. Bueno, la verdad es que fue realmente improvisado. Y la noche transcurre. ¿Y la comida cómo es? ¿Es como una mesa grande donde todos están alrededor? Era un gran banquete preparado por la comunidad de allá, sí, la pequeña. Entonces, sí, el pequeño detalle de ese día, voy a entrar un poco más en detalle, es que ellos hacen su propia comida. Bueno, y yo, cuando estoy infiltrado, trato de obtener la mayor cantidad de información posible. Lo que busco, por ejemplo, allá, es básicamente porque en la justicia a veces hay que enfocarse en los detalles. No hay que olvidar que en este caso estoy trabajando en un expediente de un juez de asuntos familiares. Entonces, saber si los niños que pueden ir allá, ya que ese es el caso,
la señora que investigo a veces lleva a sus hijos ahí. Los niños están en condiciones legales que en realidad intento obtener cada detalle. Me preocupan las condiciones sanitarias iniciales, ya que pueden ser riesgosas en las infiltraciones. Es que hay que llegar a jugar con el factor simpatía, empatía, etc., para poder conectar un poco con la gente y tener un pequeño papel que desempeñar en realidad. No ser solo un simple espectador, porque vamos a perder detalles. Y entonces resulta que llego, en realidad no sé muy bien cómo sucede. Es bastante espontáneo, alrededor de un ritual. Estoy platicando con un tipo, no sé quién es, y es un señor de tipo indio, pero que habla bien francés a cambio. Y de hecho resulta que es el gerente del lugar, pero yo en ese momento no lo sé para nada. Y entonces en un momento dado él dice, bueno, ven a ayudarme, así que voy a ayudarlo. Y luego va a buscar comida, verduras, etc. en un camión que acaba de llegar y voy con él a la cocina. Y en ese momento estoy asqueado. Y eso, por cierto, eso me permite contarte una anécdota en ese momento. En ese momento me doy cuenta de que mi cámara oculta falló por completo. Tengo miedo a las infiltraciones, sobre todo cuando son de una sola toma. Me preocupa que mi equipo falle. Debe ser como tú aquí. Si tu equipo falla, te decepcionas. Bueno, yo no puedo volver a hacerlo. Y ahí, ese día, así fue. Entonces, solo tengo la grabadora que funcionó, así que al menos tengo un registro de audio. Entonces, ¿por qué digo esto? Es simplemente que ahí las condiciones sanitarias eran catastróficas. Y no pude acostarlo incluí mi cámara oculta en el informe, pero así es. ¿Qué significa exactamente catastrófico para ti? Bueno, es decir, yo voy a la cocina con él. Entonces, en la cocina, obviamente, no cumple con las normas para nada. La gente que trabaja ahí son solo voluntarios. Respecto al COVID no se respeta nada. Por supuesto, nada de cubrebocas, nada de gel antibacterial, todas esas cosas que usábamos en ese entonces. Y además hay más o menos esa cantidad de agua en el piso de la cocina. Así de agua con cosas que justamente están flotando en el agua. No sé qué es. Y estamos descalzos, de hecho, estamos descalzos en la cocina, caminando así en el agua. Y él me explica entonces que no es grave. Bueno, él considera que no es grave. Es en la cocina, hay que imaginarse la cocina con una capa de agua así y no necesariamente se ve el fondo. El fondo de agua pues es necesariamente marrón. Y entonces esas son las condiciones de la cocina. Nuestra comida se prepara para todos, así que eso es lo que comemos después en la noche. Entonces esos son los puntos de detalle que ya voy a recopilar, las condiciones sanitarias. Cuando ves las condiciones sanitarias, que son bastante drásticas para los restaurantes, te sorprendes un poco que eso esté permitido, permitido en el campo para muchas personas, incluidos niños. Después de la fiesta comemos juntos, etc. Regresé de allá, estaba algo enfermo, pero eso es común tras mis infiltraciones, porque a menudo hay cosas para comer que no están necesariamente bien conservadas y sobre todo la fiesta se alarga. Y finalmente me entero de que el tiempo de oración al final no entendí bien cómo se hacía. En estas festividades me dicen que la primera oración es a las 4 o 4:30 de la mañana. Se complica porque solo duermo 1 hora. ¿Y por qué te cuento esto? Es porque hay que imaginar que cuando uno está infiltrado, hay que ser algo robusto cognitivamente. Uno se enfrenta a sesgos cognitivos, algo que conozco bien en psicología. Las técnicas de sumisión libremente consentidas son formas de manipulación o de obediencia a la autoridad. Invito a la gente a interesarse en el experimento de Milgram, que es un experimento psicosocial que muestra hasta qué punto la sumisión a la autoridad puede ser extrema. ¿Qué es la sumisión a la autoridad así rápido? Rápidamente, el experimento de Milgram te demuestra que la gente no actúa especialmente según sus valores. Es decir, que tu primer valor en general, todos nosotros, es que no queremos matar gente, no queremos lastimarlos. La gente suele estar constituida normalmente. Solo una minoría disfruta de hacer daño, la mayoría no. Y Stanley Milgram es un psicólogo social de los años 60, de origen judío. Le interesa lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los nazis hicieron lo que hicieron, verdad? Durante el juicio de Eichmann, un alto general de las SS juzgado en Israel es ejecutado. En esa época hay muchos debates y él busca medir la sumisión a la autoridad. Realiza un experimento para medir cuán sumisas son las personas ante una autoridad que considera legítima. Él hace una encuesta al principio en esa época, entre psicólogos o psiquiatras y todo eso, y dice: sobre ese protocolo del que te hablaré, ¿cuántas personas crees que llegarán al final? Dicen que es 1 o 2% los locos, ¿no? El protocolo es este, de hecho. Te lo explico en 2 palabras. Tienes 3 personas
2 cómplices, un cómplice, un falso científico que es el que maneja la experimentación, que recibe a la gente, y 2 candidatos voluntarios. Hay un pequeño anuncio en los periódicos, ¿ves? Para reclutar a las personas que quieren participar en un experimento sobre la memoria. Así es como lo venden, no vas a ganar dinero, apenas unos cuantos pesos, solo el reembolso de los gastos, eso es todo. Un experimento para la ciencia. La gente viene, etc. En los años 60, y hay un sorteo que es ficticio. Y ese sorteo en realidad siempre asigna el papel de quien va a hacer las preguntas a la persona que no sabe lo que está pasando, que es el voluntario. El actor, siempre lo eligen por sorteo para responder preguntas. Luego sigue la preparación del experimento. El que va a hacer las preguntas, o sea, el verdadero sujeto. Tiene una máquina frente a él con una serie de botones del 0 al... No recuerdo, del 0 al 30 creo. Habría que verificarlo, pero no importa. El actor, que interpreta a alguien elegido al azar, será quien responda las preguntas y participe en la experiencia. Se coloca en otra habitación y se sienta en la silla eléctrica y le ponen electrodos, etc. Le indican a quién hará la pregunta. Cada error le das una descarga eléctrica. Las descargas eléctricas van de 15 a 450 voltios. Para que la persona realmente piense que el actor va a recibir... Bueno, en realidad no sabe que es un actor, sino que la persona que va a responder las preguntas le hacen probar la máquina y recibe una pequeña descarga, por lo que cree que es real. Pero en realidad no recibe ninguna descarga. Es un experimento y se lo vendieron como un experimento sobre la memoria, en este caso sobre el refuerzo negativo. Es decir, recordamos mejor la información si somos castigados, es como con los animales, ¿no? Castigado o recompensado. Bueno, el tipo se instala y todo, ya de entrada le parece raro, pero ya sabes, de todos modos lo hace, ¿no? Y el experimentador, que representa la autoridad, le dice que empiece y le da la serie de preguntas que debe hacer. El tipo hace preguntas a varias decenas de personas en distintas variantes del experimento. Es interesante. Bueno, ahora te toca a ti, te voy a preguntar cuánto entonces, de 15 a 450 voltios, en la máquina escribiste el choque que eso genera en la persona que lo recibe. Existen choques leves, medios y uno muy peligroso, el último marcado con 3 cruces, indicando que es mortal. A medida que las personas dan los choques, la otra persona reacciona. De hecho, tienes una grabación de audio para que todos estén en las mismas condiciones. No es el actor quien grita, es una pista de audio que está sonando. Así, todas las reacciones son iguales para todos los participantes. Y entonces, al principio, escuchas ay, uy. Al llegar a 150 voltios, el tipo dice que ya no es divertido y va a parar. Explica que es cardíaco y que le duele mucho. Siempre se equivoca, casi siempre. El tipo le da descargas eléctricas constantes y con más de 300 voltios deja de responder. Dijo que ya no respondería. Al principio grita un poco y luego ya no se oye nada. Entonces ahí el tipo que aplica descargas eléctricas y hace preguntas sin saber, ¿entiendes? Te causa malestar, ¿no? Bueno, el hecho es que él sigue el juego y ese tipo... Bueno, esos participantes hacen preguntas y entonces, según tú, en comparación con lo que están haciendo, en contexto, ¿crees que cuántas personas han sido hasta el final, hasta los 450 volts? Es difícil. Ahora que me haces la pregunta, creo que hay muchísimas. Pero en principio yo habría dicho, no sé, 5%, algo así, 5, 6. Lo que ya sería mucho. Que fue en realidad, porque potencialmente hay que imaginar que en realidad en el protocolo tenían derecho varias veces de decirle a la autoridad, a los científicos, me gustaría parar. La autoridad tenía preguntas para motivar a la gente, pero no funcionó 3 veces. No tienen una pistola en la cabeza, no hay dinero que ganar, tampoco hay una ideología detrás que los empuje, no lo ves en vivo y todo eso. La autoridad, ella solo dice, están comprometidos, continúen por favor. Y en un momento dado dice, no se preocupen. Asumimos toda la responsabilidad, pase lo que pase. Tienes en esa época, en el experimento de Milgram, 65% de las personas llegaron hasta el final, es decir, administraron 450 voltios. En resumen, que mataron a un tipo, pues. Porque en su cabeza eso es lo que pasó. Y tienes al 100% que llegaron a más de 300 voltios al 100%. Entonces, hasta que el tipo sufre muchísimo. En condiciones donde no tienen un arma apuntándoles a la cabeza y donde no había ideología donde podían salir. De hecho, lo explicamos ahora. Explicamos que es en un entorno que es propicio para eso. Porque si hay un pequeño grano de arena en el engranaje, en esa máquina, la gente se va, ¿no? En algunas variantes los resultados se vienen abajo. Por ejemplo, cuando la gente ve sufrir a alguien, se detiene muy rápido. Pero el hecho de no verla sufrir realmente corta la empatía. ¿Ves? La experiencia de Milgram muestra que en ciertas condiciones, si la gente ve legítima a la autoridad, puede avanzar mucho. En sectas siempre ves legítimo al gurú. A veces el gurú es hijo de Dios, un extraterrestre superpoderoso o lo que sea.
Pero necesariamente es una autoridad legítima. Entonces ahí hay que ponerse en las condiciones de la experiencia de Milgram, pero en un ambiente no sectario en el experimento. A veces yo he visto esas cosas. Entonces, son fenómenos de hecho además que podemos hacer posibles. Es decir, quienes participaron en el experimento de Milgram u otras condiciones y sufrieron los mismos efectos. No lo harán de nuevo, porque realmente lo sentirán. Lo explicamos ahora. Sabemos por qué algunos resistieron y otros no, y por qué la gente no resiste en el momento. Algunos se fueron antes. Estos fenómenos cognitivos pueden hacerse conscientes y proteger a las personas. Eso también es parte de lo que quiero transmitir en realidad. Tengan cuidado a veces, de vez en cuando, con su comportamiento un poco automático. De hecho, a veces tendemos a reaccionar de manera un poco mecánica. Y si le agregamos creencias, eso empeora un poco la cosa, ¿no? En el caso de tu infiltración, ¿te vas? ¿Descubres otras cosas en ese momento en la anécdota que contabas? Entonces, como te decía, ¿ves? Tienes esos fenómenos cognitivos. Esas personas, por ejemplo, en el experimento de Milgram, se desconectaron. No es que apunten un rifle a la tienda de fulano. Ellos están tranquilos y pueden irse cuando quieran. Empiezo mi día a las 4:30 am, dormí solo 1 hora. Tampoco comí ayer por lo que vi en la cocina, así que mi estómago no tengo nada. En mi camión, de todos modos, había planeado 2, 3 cosas, pero tampoco era un banquete de rey. Y entonces, sabes que vas a enfrentar algunos fenómenos un poco cognitivos que a veces son un poco engañosos, estando físicamente súper debilitado. Porque es la 1 de la mañana, porque no has comido y porque te encuentras en una reunión de gente. Los que vienen a las 4 de la mañana son los más entregados, la verdad. Son los que realmente quieren rezar, porque de verdad hay que quererlo. Y con afiliados en las 4 esquinas del templo, porque es un templo. En las 4 esquinas del templo, y que vigilan un poco lo que hacemos, para ver justamente si aplicamos bien las reglas en realidad de la mañana. Estás en un templo con gente observando y reuniéndose para rezar. Es una locura, justo como uno imagina una secta. Sí, ahí te dije, te voy a dar el ejemplo del asunto, como la imagen clásica, la imagen típica de una secta, algo clásico. ¿Y están vestidos de naranja, sí? Sí, no todos, porque hay algunos que están en un rango un poco inferior, pero sí, los más fervientes los reconoces, sobre todo porque ellos están un poco en trance, ¿sabes? De verdad, también tienes mucha música, ¿sabes? Hay instrumentos de percusión, así que es muy animado. También hay algo raro, pero no son los únicos que lo hacen. Estamos separados, mujeres de un lado y hombres del otro. No nos mezclamos en absoluto y tampoco tenemos permiso, ni siquiera hacemos lo mismo al mismo tiempo. Y entonces, sí, aquí realmente es un poco la secta, un poco como uno se la puede imaginar. Es decir, con esa temática de percusiones pegajosas, de mantras para reparar, de mantras para repetir, y luego tipos en las esquinas de las salas que nos empujan un poco, ¿sabes? Que nos piden, vamos, de repetir las cosas un poco más fuerte o de moverse un poco más. Entonces, ¿repiten las mismas frases? Me parece una locura, porque imagina, alguien pasea así por la naturaleza y se topa con esto, ¿no? Realmente ve a un grupo de personas recitando oraciones vestidos de... Bueno, es una locura. Eso, ellos... Puedes cruzártelos en la calle, puede pasar, pero ahí, cuando yo voy, es en un castillo completamente perdido, en medio del bosque, ¿sabes? Y ahí, en un templo cerrado a las 4 am. Sí, no, pero claro, o sea, la situación está completamente loca, ¿no? Si tienes, aunque sea un poco de afinidad con ese tipo de creencias, todo está preparado para que te dejes llevar bastante rápido, la verdad. Para engancharte desde el principio y para que entres en una especie de trance. A las 4 aún no hay niños, pero al amanecer, como a las 6:30 o 7, sí los hay. Había niños en la sala con nosotros, algunos empiezan a imitarnos, ¿ves? Niños también recitan los... No tienen prisa, los niños no necesariamente les pedimos que lo hagan, pero como todo el ambiente gira en torno a eso, realmente no puedes hacer otra cosa. Mira, es un poco como cuando estás en el mar con las olas, estás un poco obligado a seguir el movimiento, ¿sabes? Porque te mueve un poco, pero ahí los niños ya aprendieron, ¿eh? Es porque hay momentos en los que hacemos rondas y otros momentos en los que hacemos cosas en pareja. Bueno, no importa, ¿ves? Pero ya todo está ritualizado, la verdad. ¿Hay como coreografías o cosas así? Hay pequeñas coreografías un poco salvajes, pero intentas seguir un poco el movimiento y eso más o menos durante todo el día, de hecho, y también con algo de storytelling alrededor de sus creencias. Tienes como mini conferencias sobre por qué esa creencia es mejor que las otras y por qué las otras son peores, etc. Entonces, una forma de lo que la gente comúnmente llama lavado de cerebro. Eso no existe, ¿no? El lavado de cerebro. Son fenómenos psicológicos que te mencioné antes. Sesgos cognitivos y sumisión consentida explican bien las cosas. Todo el día eso entra, ¿ves? Cuando dejé esa comunidad, la dejé después de
Planeaba quedarme 48 horas, pero solo estuve unas 30 y me fui de repente. En cuanto pude irme, la verdad, ¿Cómo le haces para irte, por cierto? tenía una camioneta, así que me fui de golpe. Pero, o sea, ves que hay un momento de vacío y entonces te vas. Exacto, en un momento de vacío había un pequeño espacio en la tarde, un tiempo libre. Podrías ir a la naturaleza para recargar energías, ¿sabes? Yo no lo hice. ¿Recargaste energías en el mundo? Tuve el mantra y las músicas tan características de ese movimiento en la cabeza varios días. Y en la noche es porque nuestro cerebro funciona así. Sabes, aunque repitas cosas mientras juegas videojuegos, sigues jugando durante la noche, ¿sabes? En mi caso no era el juego, era eso que reaparecía, ¿sabes? ¿Pero qué es exactamente? Es como, ya sabes, un poco como en las películas, una especie de música que se repite en bucle. En realidad, el objetivo de esos rituales entonces, en forma de mantras repetidos sin parar, es un mantra que se repite en forma de canto, en realidad. Así que no se recita básicamente como una poesía de niño en la escuela, sino que se canta con varias vocales diferentes, varios armónicos diferentes. El objetivo es acercarse a Dios mediante el trance, lo que en algún momento te pone en ese estado. Bueno, otra vez, cuando vas a infiltrarte, estando un poco preparado sobre los fenómenos psicológicos, sabes en qué momento el trance puede atraparte. Y cuando eres un detective infiltrado, no puede atraparte. No tienes derecho, es un poco como la hipnosis, no tienes derecho, ¿sabes? No puedes permitirte que un tipo te hipnotice porque básicamente te pueden descubrir, pero la hipnosis es un fenómeno que puede funcionar si te permites que funcione. Entonces, en mi caso no es así. Sin embargo, cuando todos a tu alrededor están en trance, terminas siendo atrapado en eso. Y entonces, cuando quiero verificar lo que pasa dentro de ciertos grupos, me conviene tener mucho cuidado con eso para poder estar atento a lo que sucede, ya que no voy ahí por diversión, sino que realmente voy para recopilar información. Hay que lograr, en realidad, equilibrar entre, vamos, soy detective privado y al mismo tiempo tengo que jugar el papel al máximo. ¿Ves? Estás entre los dos siempre. ¿Cuáles son tus conclusiones al salir de ahí? ¿Lo consideras peligroso o solo...? ¿Cuáles son las conclusiones que le das después a la familia, por ejemplo? Como te explicaba en la corte, tenemos que ser un poco directos. Las conclusiones son bastante rápidas. En este caso no vi nada fuera de lo común. Agresiones, ese tipo de cosas, afortunadamente. Pero mi tema estaba cubierto en el sentido de que las condiciones sanitarias eran catastróficas, los edificios estaban totalmente en ruinas, los niños eran dejados a su suerte, hacían lo que querían, trepaban por todos lados y, como no estaba cerrado, se iban un rato sin que los viéramos de nuevo. Y sobre todo, donde los niños estaban atrapados en ese torbellino, como en un trance todo el día. Bueno, todos consideraban que era normal, ¿sabes? Al final, los niños regresan a un entorno clásico, lo que poco a poco terminará desestructurándolos. Porque lo que no hay que olvidar también es lo que pasa fuera de cámara, es decir, que yo, al mismo tiempo que hago estas infiltraciones, hago mucho fuera de cámara. Es decir, que hablo con la gente y trato de recopilar justamente lo que transmiten entre ellos y lo que transmiten precisamente a los niños. Y obviamente, en ese movimiento tienes una temática que es muy extraña en relación al cuerpo, a la medicina, a la escolaridad, y tienes un montón de cosas así que se transmitían a los niños y que eran claramente muy desconectantes para ellos frente a sus amigos, básicamente en comparación con lo que es un padre, en comparación con lo que es la naturaleza. Eso es, lo que yo buscaba realmente eran esos elementos, ¿sabes? Y bueno, los conseguí. No necesariamente fue esa la infiltración que más me marcó en términos de imagen, pero sí fue bastante complicada de vivir a largo plazo, ya sabes, a nivel cerebral. Está cañón, de verdad, tu historia. Obviamente lo recordamos, pero de hecho les voy a mostrar un pequeño adelanto del teaser de lo que Benoit está preparando actualmente. Se los pongo ahora en la pantalla. ¿Acaban de escuchar eso? Es un breve extracto de una de mis infiltraciones. Ese día estoy a menos de 2 metros de la persona y estoy atónito porque no me lo esperaba. Llevo 10 años investigando las desviaciones terapéuticas y sectarias. 10 años en los que, de manera regular, me infiltra en el corazón mismo de la manipulación extrema. Hoy es urgente que lo comparta. Benoit, para recordarlo, para quienes no han seguido desde el inicio, estás lanzando un documental sobre tus infiltraciones. ¿De qué trata exactamente? El objetivo en realidad es usar todas las imágenes de cámaras ocultas que he acumulado en 10 años hasta hoy totalmente confidenciales
ya que las hago, como te expliqué, únicamente con el propósito de la investigación. Y aquí ya lo ve que el objetivo, en realidad, sería usarlas para informar al público sobre lo que puede estar pasando. Es decir, yo llevo 10 años infiltrándome regularmente en diferentes movimientos de desviaciones terapéuticas y sectarias. Hoy en día sigue siendo un fenómeno desconocido y sobre todo me di cuenta al decirlo que las víctimas estaban un poco abandonadas, no reciben mucha ayuda, la verdad. Así que de verdad, el objetivo es que la gente descubra lo que hay detrás, el otro lado de la historia, y al mismo tiempo a mi alrededor hacer que otras personas hablen, expertos, testigos, víctimas, para que juntos tomemos un poco de conciencia del fenómeno. Ya que me doy cuenta de que al final no somos muchos los que nos infiltramos en las desviaciones sectarias. No soy el único que lo hace, pero es cierto que realmente no somos muchos. Entre los detectives privados creo que soy casi de los únicos porque tengo la suerte de trabajar con una psicóloga, entonces eso me lo permite. Y hoy creo que es importante que no me lo guarde solo para mí. En cierto modo, es una vocación, de hecho, un poco de interés general. Así que obviamente pondremos el enlace en la primera línea de la descripción. Para quienes estén interesados, de verdad no duden en ir a checarlo. Benoit lanza una campaña en Ulule para financiar su documental. El enlace está en la primera línea de la descripción. Vayan a verlo, está increíble. Además, les pongo 2 episodios más en la pantalla. Hagan clic y sigan con nosotros esta noche. Les dejo un correo aquí. Si quieren participar en StoryCube, fui Noah. No duden en decirnos si les gustó este episodio o si quieren otro similar. Buenas noches.